Solo creed, nunca decaiga tu fe. El reino milenial estableciéndose está, y el Hijo de David en su trono estará, reinando sobre el mundo con sus escogidos durante 1000 años y por la eternidad. Solo creed, todo es posible, solo creed. Solo creed, nunca decaiga tu fe. Esta es nuestra oportunidad de participar en su obra final. En la edad de la piedra angular nos está mostrando esta gran realidad. Solo creed, todo es posible, solo creed. Solo creed, nunca decaiga tu fe. Nueva etapa, amor divino expresado, nuestros átomos siendo transformados. Trabaja en su obra con fe y entusiasmo, que Dios proveerá lo que necesitamos. Solo creed, todo es posible, solo creed. Solo creed, nunca decaiga tu fe. Solo creed, todo es posible, solo creed. Solo creed, nunca decaiga tu fe. Nunca decaiga tu fe. Muy buenas tardes, amigos y hermanos presentes y televidentes por Galaxy 7, Canal 11 y por Panansat, y también por el Canal 22 y también por Telecable. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. En esta tarde quiero leer en Apocalipsis capítulo 4, verso 1, y dice así: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Nuestro tema para esta ocasión será el llamado para ser adoptados los hijos de Dios. El llamado para ser adoptados los hijos de Dios. Pueden tomar asiento si tienen la bondad.
En los tiempos antiguos, todo padre que tenía posesiones a su hijo mayor, al primogénito, lo entregaba a un maestro, a un tutor, que le enseñara los negocios del padre, y luego, cuando ya tenía la edad adecuada y había tomado las enseñanzas del maestro, del tutor, el tutor se reportaba al padre del niño y le informaba cómo iba el niño en su aprendizaje, y cuando ese niño llegaba a obtener el conocimiento requerido y a saber llevar a cabo los negocios de su padre, entonces el tutor, el maestro, le decía al padre del niño: ya tu hijo está listo para ser adoptado. El padre llevaba a cabo una ceremonia de adopción, lo colocaba sobre un lugar alto y lo mostraba a todas las personas allí presentes, y decía que él adoptaba a ese hijo y ese hijo podía llevar a cabo los negocios de su padre, y el nombre de ese hijo era tan bueno como el nombre de su padre. O sea, que podía llevar a cabo ese hijo adoptado los negocios de su padre, porque ese hijo llevaba también el nombre de su padre. Por lo tanto, con el nombre que él llevaba, podía llevar a cabo los negocios de su padre. Ahora encontramos que el Padre Celestial también para la adopción de sus hijos hace en la misma forma. Por ejemplo, para la adopción del primer Hijo de Dios que fue adoptado, que fue nuestro Señor Jesucristo, encontramos que Él fue lleno del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo era el que lo guiaba y le mostraba las cosas que Él debía hablar y hacer, y Él fue obediente a la enseñanza del tutor del Espíritu Santo. Y luego de 3 años de enseñanza, 3 años de trabajo en los negocios de su padre, pues él decía: en los negocios de mi padre me conviene estar. Ahora encontramos que el Señor Jesucristo queda listo para ser adoptado y es llevado al monte de la transfiguración, en donde subió con Pedro, Jacobo y Juan. Allí, delante de Pedro, Jacobo y Juan, Dios adopta a su Hijo Jesús, el Padre adopta a Jesús, y encontramos que su rostro fue transfigurado y resplandeció como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y aparecieron allí Moisés y Elías hablando con él, y hablaban de su partida a Jerusalén, en donde él tenía que ir a cumplir
una parte muy importante del programa divino. Ahora, Jesucristo en el monte de la transfiguración, siendo adoptado, encontramos que tiene la presencia de Moisés y de Elías, porque estos ministerios son muy importantes para la adopción de todo hijo de Dios. Encontramos que Pedro pensó que era bueno permanecer allí en el monte de la transfiguración, viendo a Jesús, viendo a Elías y viendo a Moisés. Y dijo a Jesús: bueno es para nosotros que nos quedemos aquí y hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Pero no sabía Pedro lo que estaba hablando. Y vino una nube de luz que los cubrió. Y desde la nube una voz dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Allí estaba siendo adoptado Jesús, y la voz dijo: a él oíd. El profeta Moisés en Deuteronomio capítulo 18 versos 15 al 18 había dicho que Dios levantaría un profeta como él, y que el pueblo estaba llamado a escuchar a ese profeta. Dice así, dice Deuteronomio capítulo 18, verso 15 en adelante: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Y cuando Dios en el monte de la transfiguración dice: este es mi Hijo amado, en el cual tomo complacencia, pues en él moraba Dios, dijo: a él oíd. Aquí tenemos el cumplimiento de la promesa de Dios dada por medio del profeta Moisés, de un profeta que Dios levantaría como Moisés. Eso es un profeta dispensacional. Y siempre que Dios levanta un profeta dispensacional, es un profeta como Moisés, porque Moisés fue un profeta dispensacional. Ahora sigue diciendo el profeta Moisés: conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Aquí tenemos la promesa divina de que Dios no hablará más al pueblo en la forma en que le habló en el monte Sinaí, sino que le levantará siempre un profeta y le hablará al pueblo por medio de un profeta. En cada ocasión en que Dios tenga que hablarle a su pueblo. Esto es así para el pueblo hebreo y también para la iglesia gentil. Encontramos que Dios levantó profetas para el pueblo hebreo y también ha levantado profetas mensajeros para la iglesia gentil.
a través de sus edades y para el fin del tiempo, encontramos que tiene el ministerio final, el ministerio de Moisés por segunda vez repitiéndose y el ministerio de Elías por quinta vez repitiéndose, porque esa es la forma en que Dios estableció hablarle al pueblo desde el tiempo en que el pueblo dijo en el monte Sinaí: no vuelva Dios a hablar con nosotros en esa forma, sino que le hable a Moisés y Moisés nos hable a nosotros. Y Dios dijo: han dicho bien, les levantaré profetas de medio de sus hermanos. Siempre les levantaré un profeta en cada ocasión en que yo tenga que hablarle al pueblo. O sea, de edad en edad Dios levantaría un profeta, y de dispensación en dispensación levantaría un profeta dispensacional para Dios colocar su palabra en la boca de ese profeta, su mensaje que él quiere darle al pueblo en esa edad o en esa dispensación. Si es para una edad, es un mensajero de una edad, pero si es para una dispensación, es un mensajero dispensacional. Por lo tanto, viene con un mensaje dispensacional, el cual al aparecer y predicar el mensaje que Dios ha colocado en su boca y en su corazón, trae un cambio de dispensación y trae también un cambio de mensaje, porque cada dispensación tiene su propio mensaje y su propio mensajero, y también cada dispensación tiene su propio pueblo, el cual entra a esa dispensación por el llamado que Dios hace a través del mensajero de esa dispensación, los cuales responden a ese mensaje dispensacional. Ahora, viendo que todo esto es establecido por Dios y son las leyes divinas para ser llevadas a cabo en cada edad y en cada dispensación, entonces nos conviene a nosotros ver lo que aconteció en el tiempo de Moisés, lo que aconteció también en el tiempo de Noé, lo que aconteció también en el tiempo de Abraham, lo que aconteció también en el tiempo de Jesús, para que sí tengamos un cuadro claro de lo que estará aconteciendo en este tiempo final. Porque las cosas que Dios hizo en el pasado dan testimonio de las que Él hará en el presente, porque vienen luego a ser tipo y figura de las cosas que Él ha prometido para el tiempo presente. Dice en Proverbios que lo que ha de ser ya fue. Dice que lo que ha de venir ya fue en el pasado, y lo que ha de acontecer en el futuro ya es en el presente. ¿Por qué? Porque son ciclos divinos donde Dios cumple su programa para cada edad y para cada dispensación, y corren paralelos esos ciclos divinos con el tiempo presente y con el tiempo futuro también.
porque será la repetición de ciertos ciclos divinos los que en su repetición realiza Dios, en ellos realiza Dios sus grandes promesas correspondientes para el presente. Hay personas, como en todos los tiempos, que glorifican a Dios por lo que Él hizo en el pasado y dicen que Dios es grande, el Dios que obró en el pasado. Y luego miran hacia el futuro y dicen que Dios Todopoderoso, Él que obrará en el futuro, el cual hará grandes cosas porque Él las ha prometido. Pero pasan por alto las promesas que corresponden al presente y no pueden ver lo que Dios está haciendo en el presente porque no pueden comprender que lo que Dios ha prometido para el presente, Él lo cumplirá en la misma forma en que lo cumplió en el pasado. Ahora podemos ver que la revelación divina de las cosas que Él hizo en el pasado vino a los profetas que Él usó en cada tiempo del pasado, porque toda revelación divina tiene que venir a un profeta, al profeta correspondiente para ese tiempo, y por medio de ese profeta es extendida esa revelación divina al pueblo de Dios. Eso ha sido así siempre a través de la historia bíblica. Miren ustedes, en el tiempo de Abel, encontramos que la revelación divina de cómo acercarse a Dios para ofrecer un sacrificio a Dios y que sea agradable a Dios vino a Abel, y por esa causa Abel ofreció a Dios un sacrificio de un cordero inmolado y fue agradable a Dios. Caín ofreció de los frutos del campo y no fue agradable a Dios, aunque Caín fue muy sincero y presentó a Dios una ofrenda muy hermosa. Y la ofrenda de Abel no se veía tan hermosa como los frutos del campo que presentó Caín, pero Abel tuvo la revelación divina que la única forma de quitar el pecado era la sangre de un cordero, porque ese cordero representa a Jesucristo, el Cordero de Dios, muriendo en la cruz del Calvario. Encontramos que por esa causa el sacrificio de Abel fue agradable a Dios y el de Caín no fue agradable, porque no es por buenas obras que el ser humano se puede acercar a Dios, no es por buenas obras que el ser humano recibe el perdón de sus pecados, no es por buenas obras que el ser humano obtiene la vida eterna, sino por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, con el cual son limpiados nuestros pecados. Fuera del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, ninguna persona puede acercarse a Dios, ni es agradable ante Dios lo que una persona haga para Dios. No importa la sinceridad,
no importa la grandeza de lo que haga para Dios. Tiene todo que estar sujeto al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Si no, no es agradable ante la presencia de Dios. Ahora podemos ver que Abel era un profeta, como también Adán era un profeta. Fue el primer profeta que estuvo en esta tierra, Adán. El segundo fue Abel. El tercero fue Set. Y así por el estilo sigue la línea de los profetas de Dios. Sigue esa línea, llega a Abraham. Antes de Abraham había llegado a Enoc, de Enoc a Matusalén, de Matusalén siguió bajando esa línea de los profetas de Dios, y de Enoc pasó de Enoc a Matusalén, de Matusalén a Lamed, y de Lamed a Noé. Todos ellos tenían la revelación divina del sacrificio de un cordero por el pecado, y por esa causa ellos eran hallados justos delante de Dios, porque la sangre de esos sacrificios que ellos ofrecían a Dios por el pecado los cubría delante de Dios, cubría sus pecados, y Dios no veía en ellos pecado. Por eso cuando Dios fue a destruir la raza con un diluvio, encontramos que vio a Noé, y Noé halló gracia delante de Dios, y fue hallado justo delante de Dios. Y por cuanto Dios no puede destruir al justo con el injusto, entonces le habló a Noé y le mostró lo que iba Dios a llevar a cabo, el juicio divino que vendría sobre la tierra. Y por cuanto Noé halló gracia y misericordia delante de Dios, entonces Dios no destruiría a Noé. ¿Por qué? Porque la sangre de los sacrificios que él ofrecía a Dios había cubierto los pecados de Noé. Y ahora Dios le muestra la forma de escapar del juicio del diluvio que ha de venir sobre la tierra. Le muestra que construyendo un arca de acuerdo a las medidas que Dios le daría, escaparía del diluvio, o sea, no sería destruido por el diluvio, sino que continuaría viviendo, y con él y su familia comenzaría una nueva generación y una nueva dispensación de seres humanos. Ahora, en el tiempo de Noé, hubo grandes predicadores, hubo grandes ministros, hubo grandes religiones en aquel tiempo, pero encontramos que solamente el profeta Noé para esos días tenía la revelación de cómo escapar del juicio divino. También la habían tenido, porque Noé se la notificó, la habían tenido su padre y su abuelo también. Y también Enoc
había profetizado del juicio que vendría. Pero a Noé le tocó llevar a cabo la obra de la construcción del arca, donde escaparía él y su familia. Y le tomó 120 años la labor de la construcción del arca, pues desde el momento en que Dios le dijo que sería de ahí a 120 años la vida del ser humano, encontramos que Noé comenzó la construcción del arca y Noé daba testimonio del juicio que vendría, como también lo habían hecho su padre, su abuelo y su bisabuelo. Ahora Noé está preparándose para escapar del juicio divino conforme a las instrucciones de Dios. Este profeta de Dios tenía la revelación divina de las cosas que habrían de suceder pronto en aquel tiempo, en aquel ciclo divino, para así finalizar el tiempo del mundo antediluviano. Y terminó en una forma triste aquella generación antediluviana. Fue incrédula al mensaje de Noé. El continuo pensamiento del corazón de aquella generación era de continuo al mal. Y Dios dijo que destruiría aquella generación. Ahora podemos ver que Dios le mostró a Noé la forma de escapar del juicio divino, por cuanto Noé estaba llevando a cabo el sacrificio por el pecado. O sea, tenía el sacrificio por el pecado. Y Dios no podía destruir a Noé por causa de que él era un creyente en el sacrificio del Cordero por el pecado. Y encontramos que cuando terminaron los 120 años, en el año 120, cuando faltaban 7 días para terminar los 120 años, Dios le apareció a Noé. Ya el arca estaba terminada y le dijo: de aquí a 7 días yo enviaré un diluvio y raeré de la tierra a todo ser viviente. Por tanto, entra al arca tú y tu familia y los animales de cada especie entrará cierta cantidad. Y Dios le dijo hasta la cantidad de animales y aves y reptiles que entrarían en el arca. Y encontramos que entraron al arca los animales, las aves y los reptiles. Pero miren ustedes una cosa muy importante. Noé y su familia también entraron al arca, pero ningún otro ser humano entró al arca. No entraron los líderes religiosos
con sus iglesias, con sus religiones de aquel tiempo. Y todas hablaban de Dios y que Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. Así es que todas las religiones de aquel tiempo pensaban que Noé estaba equivocado al estar anunciando que Dios destruiría la raza humana, porque Dios es amor, dicen todas las religiones, pero algunas le ocultan al ser humano que Dios también es fuego consumidor. Por lo tanto, Noé les estaba diciendo que aunque Dios era amor, también Dios es un Dios de juicio e iba a traer un juicio de un diluvio sobre la raza humana e iba a destruir a los seres vivientes, seres humanos, animales, reptiles y aves también. Pero ese mensaje sonaba fuera de lugar para las personas de aquel tiempo que eran muy inteligentes y habían estudiado tanto y habían obtenido tantos doctorados en las diferentes ramas de la raza humana, en las ciencias, las artes, la política, la economía y también la religión. Pero Noé no era un doctor en teología, no era un doctor en divinidad, pero Noé era algo más que eso. Era un profeta, y un profeta de Dios, y sobre todo el profeta de Dios para ese tiempo, con la revelación divina de las cosas que debían suceder en aquel tiempo, las cuales le reveló Dios. Por lo tanto, el mensaje de Noé no podía fallar. Noé era el mensajero de Dios que estaba dando a conocer las cosas que debían suceder en aquel tiempo. Era el profeta ungido con el Espíritu de Dios para aquella generación. Ahora, todo esto es tipo y figura de lo que corresponde a este tiempo final en el cual nosotros estamos viviendo. Para este tiempo final, Dios ha prometido dar a conocer las cosas que deben suceder pronto, como dice en Apocalipsis capítulo 4, verso 1. Y dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que deben suceder pronto, o las cosas que deben suceder después de estas. Y para dar a conocer estas cosas, Él llama a todos sus hijos a subir a donde Él está, a subir a la edad de la piedra angular, para así, por medio de su último profeta mensajero, mostrarle las cosas que deben suceder. Por esa causa es que en Apocalipsis capítulo 22 y verso 6, Él envía su ángel, como dice aquí, y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas,
ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Aquí tenemos nuevamente un profeta mensajero enviado por Dios para dar a conocer Jesucristo por medio de él las cosas que deben suceder pronto, así como hizo por medio del profeta Noé. Y esta es la única forma en que los hijos de Dios pueden conocer las cosas que deben suceder pronto y cómo escapar del juicio divino de la gran tribulación que ha de venir sobre la tierra, en donde vendrá el juicio divino no con un diluvio de agua, sino de fuego, porque la sentencia para este mundo es que viene el día ardiente como un horno. Ese es el día de Jehová grande y terrible, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Y aquel día que vendrá los abrazará, los quemará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Perdón. Ahora, la sentencia del juicio divino es un diluvio de fuego y no de agua. Y si es de fuego, entonces, ¿cómo podremos escapar? Solamente por medio de la revelación divina dada por Jesucristo a su ángel mensajero, el cual viene dando testimonio de estas cosas, es que podemos conocer la forma de escapar de la gran tribulación. No hay otra forma para escapar. Así es que es necesario escuchar el llamado para ser adoptados y ser transformados, porque esa es la única forma para escapar de los juicios divinos. Siendo transformados, recibiendo el cuerpo eterno, el cuerpo nuevo que Él ha prometido. Y los muertos en Cristo han de resucitar en cuerpos eternos, y también escaparán del juicio divino cuando hayan resucitado y estén con nosotros. Así es que se requiere escuchar el llamado para ser adoptados los hijos de Dios en el reino de Dios, para ser transformados y luego ser raptados. Porque esa es la forma en que escaparemos de los juicios de la gran tribulación. No hay otra forma para escapar. Es escuchando el llamado para ser adoptados en el reino de Dios, y escuchando el llamado para ser transformados conforme a la promesa divina. ¿Cómo escaparemos de los juicios de la gran tribulación? Escuchando el llamado para ser adoptados los hijos de Dios. Para ser adoptados, para ser transformados y luego ser raptados
y así escapar de los juicios de la gran tribulación. No hay otra forma. Y pasará para algunas personas como pasó en el tiempo de Noé, que cuando Noé y su familia y todos los animales, aves y reptiles entraron al arca, dice que Jehová cerró la puerta. Ya no podía entrar ninguna otra persona, aunque quisiera entrar. Ya la misericordia de Dios había terminado para el mundo antediluviano, aunque todavía no había caído el juicio divino, pero la puerta ya estaba cerrada. De esto también nos habla la parábola de las 10 vírgenes. Nos dice que el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 fatuas. Dice que cuando se oyó el clamor, he aquí el esposo viene, salid a recibirle. Despertaron todas y vinieron las prudentes con sus lámparas encendidas, y las fatuas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Porque no habían tomado para sí aceite para sus lámparas, por lo tanto no tenían luz. Se estaban apagando sus lámparas y ya era el tiempo de la venida del Señor. Ahora las prudentes dicen a las fatuas, id a los que venden y comprad para vosotras, para que no nos falte a nosotras y a vosotras también. Y mientras las fatuas iban a comprar aceite, vino el esposo, y las que estaban preparadas, las vírgenes prudentes, con sus lámparas encendidas, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Luego vinieron también las fatuas, las otras vírgenes, tocando a la puerta y diciendo, Señor, Señor, ábrenos. No dice que consiguieron aceite, no dice que vinieron con sus lámparas encendidas, sino que vinieron clamando, Señor, Señor, ábrenos, ábrenos la puerta. Pero él dijo, de cierto os digo que no os conozco. No fueron reconocidas por Cristo, por el esposo, como miembros del cuerpo místico de Cristo, escritas en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. No fueron reconocidas por Cristo como personas que habían nacido de nuevo en el reino de Dios. No fueron reconocidas por Cristo como escogidos de Dios, primogénitos de Dios, para ser transformados y raptados. No fueron reconocidas las vírgenes fatuas como del grupo de los escogidos, como del grupo de las vírgenes prudentes. Por lo tanto,
les tocó ser echadas a las tinieblas de fuera, a la gran tribulación, donde será el lloro y el crujir de dientes. Aunque profesaban el cristianismo, reconocían a Jesucristo como su Señor. Encontramos que el cristianismo está compuesto por las vírgenes prudentes y las vírgenes fatuas, y también está compuesto el cristianismo por el trigo y la cizaña. Ahora podemos ver que Jesucristo por esa causa dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Es que la cizaña también le dice a Jesucristo Señor, y también las vírgenes fatuas le dicen a Jesucristo Señor, pero es el trigo, los hijos del reino, que también están representados en las vírgenes prudentes, los que entran con él a las bodas en su venida, entran con él en esa unión y luego se cierra la puerta y no hay oportunidad para ninguna otra persona entrar a las bodas del Cordero. Luego de las bodas del Cordero pasaremos a la cena del Cordero, cuando seamos transformados y raptados, iremos a la cena de las bodas del Cordero, en donde será la fiesta grande en el cielo y en donde Cristo estará repartiendo los galardones a su iglesia, a su cuerpo místico de creyentes, a los escogidos que están representados en la esposa del Cordero. Perdón. Ahora podemos ver lo importante que es el llamado para ser adoptados los hijos de Dios en el reino de Dios, para ser adoptados, para ser transformados y ser adoptados como hijos e hijas de Dios. Es en este tiempo final en donde sale el llamado para ser adoptados los hijos de Dios. Ese llamado es el mensaje de Jesucristo, la voz de Jesucristo representada en la trompeta final o gran voz de trompeta, llamando y juntando a sus escogidos para ser transformados y luego ser raptados. Ese llamado final de Jesucristo es el llamado que todos los escogidos escucharán. Ese llamado es el mensaje del Evangelio del Reino, el cual contiene la revelación de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo, para el llamado y adopción de todos los hijos de Dios, para el llamado y adopción de los primogénitos de Dios. Y estamos viviendo nosotros en el fin del tiempo, en el tiempo final, en el fin del mundo, y estamos viviendo en el tiempo del llamado para ser
adoptados los hijos de Dios. Ese llamado es el mensaje del Evangelio del Reino, con el cual Cristo, por medio de su ángel mensajero, llama y junta a todos los escogidos, dándole a conocer las cosas que deben suceder pronto. Ese es el llamado para ser adoptados los hijos de Dios. Y el llamado para ser adoptados los hijos de Dios. Ese es el llamado que nosotros estamos escuchando. Ese es el llamado que yo he escuchado en este tiempo final. Y ese es el llamado que todos ustedes están escuchando en este tiempo final. Ese es el llamado para ser adoptados los hijos de Dios, para ser transformados y luego raptados y escapar de los juicios de la gran tribulación. El llamado para ser adoptados los hijos de Dios. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención, amados amigos y hermanos presentes, y también televidentes por Galaxy 7 Canal 11, y también por Panansat, y por el Canal 22, y por el Canal 3 de Telecable, y por cualquier otro canal de Telecable o de cualquier canal de televisión de este país o de cualquier otro país. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, en el llamado final, en el llamado para ser adoptados los hijos de Dios, nos bendiga con su palabra hablada y pronto transforme nuestros cuerpos, y pronto todos seamos raptados y vayamos a la cena de las bodas del Cordero. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta tarde, dándole a conocer el llamado para ser adoptados los hijos de Dios. Pasen todos muy buenas tardes, y será hasta la próxima transmisión por Galaxy 7 Canal 11 y demás canales de televisión durante la tarde y también la noche de hoy domingo y de los demás días de la semana, en donde estarán escuchando diferentes conferencias relacionadas a la segunda venida de Cristo y al fin del siglo, y a las bendiciones que Dios tiene para sus hijos en este tiempo final. Y también estaré con ustedes en las actividades próximas que han de tener. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y pasen todos una tarde llena de las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, y pronto todos seamos transformados. Con nosotros nuevamente Félix Caro para continuar la actividad de esta tarde con los cánticos
correspondientes y demás cosas correspondientes para el resto de esta actividad. Que Dios le bendiga y buenas tardes para todos. Hermanos, para cantar un cántico y luego seremos despedidos en oración dándole gracias a Dios por esta gran bendición y este llamado que nos ha hecho para así ser adoptados, transformados muy pronto cada uno de nosotros con este llamado a través de su ángel mensajero que Él ha hecho para cada uno de nosotros. Así que vamos a buscar este cántico porque hay un libro abierto y esa ha sido la razón porque hemos sido llamados desde ese libro que fue abierto en el cielo y traído a la tierra, y somos las personas que estamos en ese libro, en el libro de la vida del Cordero, los cuales estamos siendo llamados con esta gran voz de trompeta que está sonando el ángel del Señor Jesucristo, nuestro amado hermano William Soto Santiago. Así que todos los que están siendo llamados en este tiempo de ese libro que ha sido abierto en la sección del libro de la vida del Cordero, canten conmigo porque hay un libro abierto.